He venido diciendo que el mundo está navegando por aguas total y absolutamente desconocidas. Una crisis de salud, una pandemia que se convierte en una crisis financiera. Y tú eres uno de los capitanes de barco, mi querido Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que estás al frente de todo esto. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda una crisis de salud que se convierte en una crisis financiera global? Mira, yo creo que tienes razón en que es un fenómeno muy complejo, pero sí tenemos precedentes similares, ¿no? El más parecido es el 2009, donde teníamos una crisis financiera y en México tuvimos el tema del N1H1. Y estos temas se compusieron de manera muy difícil en esa época. Y a mí me gusta reflexionar sobre eso porque hay lecciones de lo que se hizo y de lo que no se hizo en ese momento que tenemos que retomar ahora, ¿no? ¿Tú qué tomarías de esa parte y qué crees que se deba tomar así, está considerando que son similares? Mira, una de las cosas más importantes que me parece que sacamos de esa experiencia es que los efectos económicos no necesariamente vienen por la epidemia, sino por las medidas que se toman para luchar contra la epidemia, ¿no? Y que las medidas que se toman con demasiada antelación tienen efectos económicos importantes. Y te voy a dar dos ejemplos nada más. En el 2009 una universidad decidió cerrar sus puertas, suspender las clases, cuando la Secretaría de Salud no lo había determinado todavía. Una delegación en la Ciudad de México decidió cerrar los restaurantes, lo cual es una medida que no sirve en absoluto si la delegación del lado que está cruzando la calle no lo ha hecho. Pero en todo sí, a no ser que hicieras un toque de queda y pusieras unas barreras como se hizo en Nueva York, por ejemplo. Pues sí, de poner una línea de exclusión, nadie entra, nadie sale. Pero si una delegación cierra los restaurantes y del otro lado del viaducto no lo hacen, los virus no se quedan no respetan fronteras delegacionales en el viaducto, ¿no? Y lo que a mí me pareció muy importante es que muchas de estas decisiones no fueron tomadas a sugerencia de las autoridades sanitarias, eran delegados, rectores, etc. Lo que estamos haciendo diferente ahora es, primero, que la Secretaría de Salud está informando qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y lo que tenemos que organizarnos todos es tomar las medidas cuando ellos indiquen, porque si no, el cierre, por ejemplo, el cierre de restaurantes, si uno pensara un cierre de restaurantes por 15 días, tiene un problema brutal en el flujo de esas empresas. Entonces, eso tiene un impacto. No necesariamente en la salud, porque primero es la salud y después es lo demás, pero no tiene un impacto como si es en la salud. Así es. Entonces, la lección más importante es que nosotros nos tenemos que alinear a lo que esté sugiriendo la Secretaría de Salud. Y después, una segunda lección es que nosotros estamos teniendo un tipo de coordinación interesante con ellos. Ellos están haciendo una serie de simulaciones de cuáles esperan que sea la trayectoria posible de la epidemia. Y acá la trayectoria posible de la epidemia va a ir determinando también la trayectoria posible de la economía y los impactos sectoriales. Y a partir de ahí nosotros estamos estimando cuáles van a ser esos impactos y por lo tanto qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo en cada uno de estos momentos. Considerando que la parte fuerte del contagio doméstico va a comenzar a finales de este mes, ¿qué van a hacer desde el punto de vista económico? ¿Qué está planeando? Sin que esto sea un automático, dependerá de dónde estemos ese día, digamos. Sí, estamos haciendo dos cosas, ¿no? Una, lo que estamos haciendo es adelantando todo lo que podamos del gasto ahora para que la economía empiece a brincar ahorita por si después tiene que disminuir un poquito. Es decir, parte de la reacción se da antes y no después, aunque parezca paradójico, ¿no? Después, lo que estamos haciendo es, estamos en el proceso de estimar los posibles efectos sectoriales. Hay sectores que son más afectados que otros. O sea, claramente las aerolíneas ya están afectadas hoy, la industria petrolera está afectada hoy. Seguramente el turismo a nivel global ya tiene una afectación hoy, tendrá alguna afectación. Y entonces lo que tenemos que hacer es destilar y entender cuáles de esos efectos son temporales y cuáles son permanentes. Entonces, si hay una serie de empresas en un sector determinado que sufrió porque tuvo cerrado su negocio 2 semanas, bueno, no es que ese negocio no funcione, sino que no tuvo flujo por 2 semanas. Y lo que tenemos que tener, por ejemplo, un programa
de líneas de crédito, etcétera, que les permita ir paliando el tema mientras vuelven a operar de manera normal. Ahora bien, pero por el otro lado está la elevadísima volatilidad en los mercados, que se ha venido atendiendo, pues, creo que exitosamente, desde mi punto de vista exitosamente. ¿Cómo hacerle, cómo coordinarte con el Banco de México desde la Secretaría de Hacienda y cómo estar mandando señales a los mercados de que habrá liquidez y que nadie se va a quedar atrapado? Mira, primero lo que estamos haciendo, estamos monitoreando 24 horas al día los mercados. Y cuando digo 24 horas al día, quiero decir literalmente estamos monitoreando 24 horas al día. El peso es una de las monedas que es verdaderamente global. Opera en México en ciertas horas, pero opera también en el mercado de Asia, con menor liquidez, pero opera en el mercado de Asia, lo cual quiere decir que vemos transacciones del peso a todas horas. Entonces, uno, lo estamos monitoreando. Dos, estamos teniendo una coordinación que va por distintas fases con el Banco de México. Desde la muy básica de tratar de tener una comprensión conjunta de lo que está pasando en los mercados, en la economía. O sea, nosotros estamos hablando directamente, el gobernador y yo participamos en una llamada telefónica donde nos están actualizando de lo que está pasando en los mercados. Después, en ese momento o en otros momentos, nosotros estamos teniendo comunicación permanente para valorar cuáles son las decisiones de política económica. Y hay, yo diría, tres muy importantes que tomamos esta semana. La primera que tomamos el lunes de cambiar y aumentar el monto de las coberturas cambiarias hasta por 30,000 millones de dólares. Eso le inyectó, la señal le inyectó liquidez al mercado. Es más importante la señal que en sí mismo las subastas, sí, ¿no? La señal le inyectó liquidez al mercado. Hoy justo estamos haciendo una permuta de bonos M por bondes D y por CETES a un año. Esa es una operación enteramente de Hacienda, pero la ejecuta el Banco de México. Y había un tema que para nosotros era muy importante. Cuando anunciamos que íbamos a hacer la subasta el día de ayer y la permuta de bonos hoy, la anunciamos con un comunicado conjunto, de tal forma que había una tercera señal implícita, que es nosotros estamos trabajando juntos. Que quizás es la señal más relevante, ¿no? O sea, más allá de las intervenciones en el mercado, la señal es Banco de México, la Secretaría de Hacienda están trabajando de común acuerdo. O sea, no hay ninguna duda de que habrá ese orden. Yo ¿estarías de acuerdo conmigo que esa es la parte más importante del mensaje? O sea, que más importante que las propias intervenciones o que lo que venga hacia adelante, dejar claro que hay un frente común. Ese es un elemento central, ¿no? O sea, efectivamente son tiempos complejos, pero los tiempos complejos requieren moverse rápido, pero con serenidad y con información y con mucha decisión. ¿Cómo mantener la serenidad? A ver, no, te lo digo abiertamente. Una de las preguntas que siempre tenemos todos es, ¿ya se acabó el mundo? ¿Qué tan grave va a ser? Esta es la peor crisis. Como que hay un exceso de preocupación. Ciro Gómez Leiva todas las noches me pregunta, oye, ¿y ahora sí ya estás preocupado? Yo le digo que no, que al final del día todo tiende a acomodarse y que además siempre se ahogan los que se desesperan. Pero ¿cómo actuar rápido, tranquilo y bien en este entorno? Sí, primero tu comentario es completamente pertinente, ¿no? Uno tiene que tener perspectiva. Había una frase muy, muy chistosa, yo diría incluso de Stiglitz, que cuando se refieren dicen, esta es la crisis del siglo, y Stiglitz decía, las crisis de cada 100 años pasan cada 10 años, ¿no? O menos. ¿No? Entonces, pues los que ya tenemos suficiente edad sabemos que pasó el 2009, que pasó la crisis de Asia, que pasó la crisis de México que devino en el efecto tequila, que pasó la crisis de la deuda de toda una década en los 80. Claramente hoy, aún con lo grave que estamos hoy... La guerra del Pérsico, o sea... Exactamente, ¿no? Entonces estas cosas, ojalá que no pasen con demasiada frecuencia, pero es parte de lo que las economías viven. Y lo que del lado de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México y del entorno económico global tenemos que hacer, de las autoridades, tenemos que estar listas. Y nos hemos venido preparando para ello. Mira, probablemente una de las lecciones más importantes de la crisis del 2009 y de las menos conocidas es cómo se reorganizaron la comunicación a nivel de los gobernadores de bancos centrales y de los ministros de Hacienda.
Hay una cosa que se llama el Financial Stability Board, el Consejo de Estabilidad Financiera, que básicamente tiene un propósito, realizar consultas para asegurarnos que no nos vuelve a tomar una crisis desprevenidos, ¿no? Hace 2 semanas y media, el gobernador y yo estábamos en Arabia Saudita. Ahí se discutió los posibles efectos del coronavirus y fue muy interesante porque Arabia Saudita está varias horas adelante de México, entonces esto fue una reunión el sábado. El brote en Italia se dio al día siguiente. Ajá. Entonces nosotros estábamos preocupados y se veía como algo que teníamos que tomar con muchísimo cuidado, pero era un problema de China todavía hasta ese momento, ¿no? Al otro día era ya un problema en Europa también. Y yo creo que esto es realmente, pues no sabes lo tranquilizador que es platicar contigo, no sabes que tranquiliza. Yo creo que hay un mensaje que están haciendo bien, que está haciendo bien la Secretaría de Hacienda, que está haciendo bien Banco de México, es tener comunicado a la gente y matar los rumores, que yo creo que uno de los temas que angustian más son los rumores y son las crisis de pánico. Pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo.